En Hashem, Naseh Ben Asliach, fuerte abrazo para todos desde Jerusalén, la ciudad eterna, la ciudad de Hashem Yitbaraj, la santa ciudad, como enseñan nuestros hajamim, referente a Jerusalén. Estamos transmitiendo directamente desde Givá Mordejai para todos ustedes, siendo las 20 horas 33 minutos. Queremos agradecer y damos este shiur por Haslachat Tová, Refuah Shelema, de Miguel Ben Java, por Refuah Shelema de él, por agradecimiento, que sepamos de buenas noticias en todo tiempo y en todo momento de su vida, juntamente con todos los de Am Israel, juntamente con todos los hijos de Am Israel. Rabotai, ayer comenzamos nuestro shiur. Vimos de una manera muy interesante cómo el rabí Andran Aniyar, él abordó lo que es la idea de la brujería, la hechicería, etcétera, etcétera, bajo lo que es el concepto del judaísmo y cómo la Torá nos muestra a nosotros ciertos acontecimientos específicamente basados en Paró, en Moshe Rabenu, Aaron Jacob, en Yeshua Misraim. Algo sumamente muy interesante. Hay preguntas para seguir continuando con nuestro shiur. Hay preguntas que el ser humano ha formulado desde tiempos inmemoriales. Lo vimos ayer, vamos a refrescar bajo otra perspectiva ahora. En todas las civilizaciones y bajo todos los cielos hay preguntas que las personas se hacen. Y esas preguntas son que si existe un poder oculto detrás del velo de lo visible. ¿Puede el hombre, mediante palabras, gestos o sustancias, doblar a su voluntad las fuerzas de la naturaleza? Es decir, el hombre puede gobernar la fuerza de la naturaleza o incluso invocar, cabiajol, digámoslo de una manera, espíritus que trascendieron ya este mundo a otros planos espirituales. ¿Es posible transitar los corredores secretos del cosmos sin el permiso de Akadosh Baruj Hu? Estas preguntas muchas personas se las hacen. De manera tal que, Rabotai, nosotros nos vamos a basar, como ayer, solamente bajo la perspectiva del judaísmo. Shalom, Omaira. Solamente bajo la perspectiva del judaísmo. No vamos a tocar otros criterios, otras ideologías. No, bajo la concepción de lo que es el judaísmo. Aclaramos que este shiur no es para juzgar a nadie, no es para atentar en contra de la integridad de una persona, Haz Shalom, sino que el shiur que estamos dando durante todo este tiempo es de manera pedagógica, para poder informar cómo el judaísmo maneja y cómo el judaísmo ve todo esto. Ejemplo, si es bueno la carta astral, consultar el horóscopo, la lectura de las cartas, una vez más lo digo, que le fumen el cigarro, el tabaco, el té, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que hoy en día muchas personas se han inventado, han seguido ciertas costumbres. Vamos a ver a qué se refiere el judaísmo a esto. El judaísmo de Rabotai, tenemos que saber que es un diálogo milenario y con estas preguntas que hicimos anteriormente ofrece una respuesta que no es simple. La respuesta no es simple dentro del judaísmo, no es simple ni unívoca tampoco. Consecuentemente, la Torá prohíbe con pena capital las prácticas mágicas y adivinatorias también. Hay un pasuk en la Torá el cual dice que toda hechicería, todo
en paráfrasis mía, asuntos que tenga que ver con brujería, como lo practicaban en Mizraim, está totalmente prohibido para Am Israel. Y esto abre un compás. Entonces podría imitarse de otras naciones que no sean de Am Israel, Hasbe Shalom, Lo Aleinu. Lama, ¿por qué? Porque hay un pasuk que lo vamos a ver más adelante, el cual la Torá prohíbe con pena capital, es decir, con caret, las prácticas mágicas adivinatorias. Estamos hablando para el judaísmo. Por supuesto que los Benei Noach también entran en un marco protector referente a esta halajá, de lo cual ellos tampoco deberían seguir este tipo de pensamientos o ideologías. Entonces, siendo así, nos colocamos entre las abominaciones más severas de todo este pensamiento, de lo que es la brujería, de lo que es la hechicería, de lo que es la magia. Rabotai, unas semanas atrás, antes de comenzar Pesaj, alguien me escribió en privado, vio los shiurim que nosotros tenemos por este medio, y me escribió en privado, y esta persona me decía que pensaba y estaba seguro de que le habían hecho brujería y que en su casa pasaban acontecimientos paranormales. No veía esta persona una estabilidad económica, se la pasaban tirándole cosas al patio de su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y me preguntaba, Rabino, ¿qué hago yo referente a esta circunstancia? ¿Qué puedo hacer? ¿Será que tengo una guerra espiritual? Me dice él. ¿Será que tengo una guerra espiritual? ¿Qué usted me puede a mí aconsejar referente a este tema? Le dije, recita Teilim. Hay ciertos Teilim que se pueden recitar. Le dije, recítalos y Zeu, quédate tranquilo y cumple con lo que Hashem ha mandado para ti. Esa es la mejor protección que la persona puede tener. Recitar Teilim y cumplir con la voluntad de Hashem y Baraj, como Hashem le ha dicho a esa persona que lo cumpla, como Benei Noach, cumpliendo con Sheva Mitzvot, tiene el resguardo de Hashem y Baraj. Algo sumamente interesante, me decía. Tiempo después, alguien también me escribió y me dijo que había tenido sueños, etcétera, y que esta persona había sido, digamos, la poseída por algún tipo de ente y abusó de una manera sobre esta persona, de una manera íntima, etcétera, y le dolían ciertas partes del cuerpo, bejule, bejule, bejule. La pregunta es si nosotros creemos en estos acontecimientos. La pregunta es si nosotros damos cabida a tales hechos como tal. Ayer estuvimos viendo que hay dos fuentes de desviación o digámoslo así, dos fuentes de pensamiento, una con el máximo exponente, digamos, de los comentarios de la Torá de una manera totalmente racionalista, que es el Rambán, y por otro lado vemos la oposición que el Rambán tiene referente a estos acontecimientos también, que lo vamos a tocar durante todo nuestro estudio. De manera tal, Rabotai Beamorai, que los mismos textos sagrados, es decir, la Torá, el Talmud, el Shulchan Aruch, etcétera, etcétera, narran episodios que parecerían conferirles una realidad a estos acontecimientos que son sobrenaturales. Por ejemplo, vimos ayer los magos de Paró que imitan las plagas de Moshe, la adivinadora o la adivina de Endor que invoca el espíritu de Shmuel. ¿Se acuerdan de ese episodio que está en el Tanaj, que va una persona y consulta a una mujer para que le apareciera el espíritu de Shmuel como tal? ¿Se acuerdan de ese episodio? Si mal no recuerdo, está en Melahim. Entonces, los sabios talmúdicos que estudian el funcionamiento de la hechicería para poder juzgar a quienes la practican, va a ser algo sumamente interesante, va a ser algo quizás nos lleve a nosotros a cuestionarnos ciertos aspectos, pero tenemos que sacar nosotros todo conocimiento que podamos tener que no sea de acorde conforme a la Torá.
Pero la pregunta está latente, Rabotai. La pregunta está latente y es, ¿existe o no existe la brujería? Y sobre todo, ¿qué piensa el judaísmo referente a esto? Y como les dije ayer, yo no les voy a decir a ustedes en qué creer. Ustedes son libres de creer en lo que puedan creer, en lo que quieran creer. Yo tengo mi pensamiento referente al judaísmo, lo que he aprendido de mis rabanim, y ustedes también lo tienen, sus pensamientos, su creencia en su costumbre, en su religión, etcétera. Pero veamos a profundidad, veamos el shoresh, veamos la raíz de todo esto. De manera tal que esta extensión que nosotros estamos utilizando, que estamos estudiando y analizando entre la prohibición absoluta y el reconocimiento ambiguo de su realidad, es decir, por un lado tenemos la prohibición totalmente asur, cualquier tipo o cualquier acto que sea o que se asemeje a abodázara, a idolatría. Prohibido para nosotros. Y cuando entra en idolatría, consultar a los muertos, ir donde los adivinos, etc. Pero por otro lado, estamos viendo el reconocimiento ambiguo de esta realidad. De manera que esto ha generado uno de los debates más apasionantes en la literatura rabínica. ¿Qué es el kishuf? ¿Qué es la brujería? ¿Es un fraude? ¿Es una ilusión elaborada que engaña al ojo y a la mente? Como sostuvo con absoluta firmeza Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, conocido también como Maimónides, o es como un argumento el Ramban con N al final, Nachmanides, de los cuales nos dice que es una ciencia oculta que opera sobre fuerzas espirituales reales e implantadas en la creación por el propio Akadosh Baruj Hu. Esa es la posición de Nachmanides. Dice que fue colocada esta fuerza por Hashem Yitbaraj. Pero el Ramban dice, Maimónides dice, en su manera de ser racionalista en todo, dice, en ningún sentido, porque Hashem u Elohim, Hashem u Elohim, Hashem u Elohim. Hashem es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, y no existe nada fuera del creador del universo. No existe absolutamente nada. Pero Nachmanides dice que de existir esta fuerza negativa, de existir lo que se conoce como Kishuf, es porque Kaviahol fue plantada en la creación por Akadosh Baruj Hu. ¡Wow! Esto es interesante. Y de aquí se desprende una batalla titánica. De aquí se desprende dos conceptos dentro del judaísmo muy interesantes. La respuesta práctica de la halajá Rabotai de Amorai es clara y no admite matices en esto. La halajá no nos dice a nosotros, si tú quieres creer, puedes ir y consultar, si tú no crees, no vaya y no consulte. No nos dice eso la halajá. La halajá es clara. La halajá no admite matices en todo esto. De manera que la Torá, la halajá, nos dice, todo está prohibido independientemente de la resolución de la controversia filosófica que pueda haber en el judaísmo en este tópico. Asur, totalmente prohibido para nosotros, a pesar de la resolución de la controversia filosófica. Es decir, a pesar de los distintos conceptos que puedan existir dentro de la corriente del judaísmo, hay algo que sí tenemos que estar claro y es Asur. Mamash, mamash, Asur. Shalom, Jorge, a todos los que se están uniendo, un fuerte abrazo. Rabotai, en el camino intelectual que conduce a esa solución, y está basado en el Talmud, las discusiones referentes a estos temas, es uno de los más ricos que está en el Talmud y complejo de la jurisprudencia judía. Y su recorrido nos revela no solo las normas legales, sino que también los fundamentos mismos de la cosmovisión judía, es decir, la naturaleza del poder divino, el lugar del ser humano en el cosmos, en este ancho
y extenso mundo como tal, y todo el universo y todo el cosmos, y la tensión permanente entre razón, como lo enseña Maimónides, y el misterio, Cabiajol, como dice Nachmanides. Rabotai Beamorai, este shiur que nos vamos a llevar quizás toda esta semana, parte de la semana que viene, vamos a recorrer ese camino desde sus fuentes más antiguas hasta las responsas, es decir, hasta los comentarios contemporáneos de nuestro jajamín, y lo cual también vamos a utilizar textos hebreos originales con sus traducciones, por supuesto, fieles al español. Vamos a hacer un análisis diacrónicos y sincrónicos. Vamos a ver diferencias comunitarias. ¿Cómo diferencias comunitarias? Vamos a ver qué piensa, por ejemplo, la Hasidut referente a este tema. ¿Qué piensan los Ashkenazí? ¿Qué piensan los Sefaradim? ¿Qué piensan los Gedol Amizra? Bejule, bejule. Y vamos a ver también una guía para aquella persona de nuestro tiempo que pueda pensar él que le hicieron algún tipo de encantamiento, de brujería, etcétera, etcétera. En definitiva, Rabotai, este shiur es una invitación a asomarnos a nosotros de una manera racional, pero también con un ápice de tener nuestra mente abierta para ver también que existe un mundo espiritual en todos los sentidos. Y estamos seguros que existe un mundo espiritual. Consecuentemente, esto es una invitación a asomarnos al umbral que separa lo sagrado de lo prohibido y que tenemos que tener mucho cuidado. Y comprender por qué ese umbral existe, sobre todo eso. ¿Existe? ¿No existe? Usted va a sacar sus conclusiones. Pero separar lo que es Kadosh de lo que es Tumá, de lo que es sagrado a lo que no es sagrado. Lamentablemente, he visto por las redes sociales, e incluso personas como les dije, me escriben y me dicen: Rabino, me mandaron esta bendición, ¿será que la puedo hacer? Me dijeron que hiciera esto, me dijeron que tal, etcétera. Y se crean fórmulas mágicas, se crean conceptos totalmente mágicos que podría rayar en lo que es, en esa línea tan delgada de lo que es lo sagrado y lo que es profano. Y posiblemente la persona, Haz Beshalom Lo Aleinu, la persona posiblemente está cayendo en un terreno prohibido 100%, pensando que está haciendo algo que está permitido. Déjenme decirles algo, perdón. Enseña nuestro Jajamín que el Yeser Hará se viste como una misbah. Para, entre paréntesis, nosotros creer que estamos cumpliendo con una misbah, pero realmente estamos transgrediendo la misbah en sí. Parece un poco enredado esto. Pero así enseña nuestro Jajamín. Una persona puede creer que está cumpliendo con una misbah, pero realmente no está cumpliendo una misbah. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo que se me viene a la mente en este momento es que hay un hombre que es un consejero, que a viajol puede ser un rab, puede ser un moré, puede ser un madrij, etc. Y viene una señora y tiene un problema muy fuerte con su esposo y necesita hablar, pero se va donde esta persona que está soltera, se va donde una persona que no sé por qué se va, estoy yo inventando esto, se va donde una persona, va y tienen una reunión en un sitio cerrado, y él dice, el hombre dice: yo estoy cumpliendo con una misbah, voy a cumplir con una misbah, voy a darle un consejo basado en lo que dice la Torá, etcétera, etcétera. El hombre va, un consejero va y se encierra solo con la mujer en una habitación y ella le empieza a decir cuestiones que no tiene que decirle a él,
y se puede encender algo muy peligroso ahí. Y él va pensando y él va diciendo, yo voy a cumplir con una misbah. La mujer va pensando y diciendo, voy a cumplir con una misbah también. Con una misbah, no, una alajá, y es de ir y buscar orientación. Haz Shalom, se encerraron solo, están incumpliendo con una de las alajot, que es no encerrarse con una mujer a solas, tanto el hombre como la mujer, etcétera, 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 y terminan cometiendo Haz Shalom, cualquier cosa totalmente ajena a lo que ellos habían ido. Un ejemplo que me estoy inventando yo en este momento. La persona pensó que iba a cumplir con una misbah y terminó fue transgrediendo. Y así el Yeser Hará se inviste, hace creer a la persona que va y cumple con una misbah y realmente está transgrediendo en todos los sentidos. El Yeser Hará no es algo que está fuera de nosotros. El Yeser Hará no es, como lo pintan otras religiones, un personaje macabro, rojo, con tridentes y cachos. No es eso. Y otros podrían decir, bueno, ese es el diablo. Tampoco. No existe. Ese concepto del diablo no existe. Es un concepto totalmente griego. Otro tema también que podríamos desarrollar. Entonces, Rabotai, tenemos que cuidarnos mucho de esto. Y comenzamos nuestro shiur trayendo el pasuk de Shemot 22:17. La Torá prohíbe de manera tajante y da lo que es caret referente a este tema. La prohibición de la brujería no es un detalle marginal de la legislación de la Torá. Es presentada como una gravedad absoluta, inserta en el contexto de las abominaciones que distinguen a las naciones cananeas del pueblo de Israel en aquellos tiempos, y cuya práctica implica en el horizonte de la teología, por decirlo de alguna manera pedagógica, en el horizonte de la teología de la Torá, un rechazo implícito de la soberanía divina. Interesante lo que nos dice. Dice Shemot 22:17, Mehashefá lo tejaye, no dejarás vivir a la hechicera. Así dice, ni más ni menos. Así dice este pasuk, referente a lo que nosotros estamos estudiando. Dice, Mehashefá lo tejaye, no dejarás vivir a la hechicera. Este brevísimo pasuk del Sefer Shemot, apenas 4 palabras en hebreo, constituye, Rabotai, Bemoray, bueno, realmente son 3. Bueno, si colocamos lo, es decir, no dejarás vivir a la hechicera, constituye el fundamento más antiguo de la pena capital, es decir, de la halajá como tal en la Torá, de caret por brujería en la legislación judía. Su formulación, Shalom Lenis, su formulación en femenino, Mehashefá, que es hechicera, no excluye al hombre. Porque la persona podría llegar a pensar y dice, aquí dice Mehashefá, está hablando de una mujer, pero no está hablando de un hombre. No, no excluye al hombre, lo incluye, como establecerá más adelante el Talmud. Consecuentemente, esto refleja un dato sociológico. En la antigüedad las prácticas de magia eran predominantemente quienes las hacían. Escuchen bien, con todo respeto. ¿Quiénes las hacían? Las magias, ¿quiénes hacían las hechicerías? ¿Quiénes hacían los encantamientos? Etcétera, etcétera, etcétera. Predominantemente las hacían las mujeres. Las mujeres las hacían. Ayer vimos que estaba Bilán, estaba Balaj, etcétera. Vimos algo interesante que nos habló Rabbi Amram Anigyar de los escritos que yo saqué de él. Muy interesante, pueden ver el video. Muy interesante ese tema, pero predominantemente eran las mujeres quienes lo hacían. El Talmud, en la Gemara Maseje Sanedrín 67a, citado en este caso, explica lo siguiente. Un momento, por favor.
explica lo siguiente. Dice así. Pur shenishot mexuyot bakshafim, porque las mujeres están más habituadas a la hechicería. Así dice Maseje Sanedrín 67a. El género gramatical de la prohibición no altera su alcance jurídico. Es decir, tanto hombres como mujeres, totalmente prohibido. Que practiquen ¿qué cosa? Que practiquen kishuf con un acto real. Es decir, con un maaseh. La persona, tanto hombre como mujer, que practican kishuf en un acto real, en un maaseh, ellos son posibles de karet por lapidación. Y esto se conoce, Shekilah, según establece la Mishnah en el Tratado de Sanedrín. Inmediatamente, Rabotai, yo no diría que ellos están enfermos, no diría eso, diría que falta de conocimiento, diría falta de instrucción, etc. Devarim 18, Perej 18, Psukim 9:14 nos habla del catálogo de lo que es prohibido aquí. Si Shemot 22:17 es el relámpago que anuncia la prohibición de Karet, Devarim 18, 9:14 es el trueno que la despliega en toda su extensión. Moshe Rabeno, en su gran discurso de despedida al pueblo antes de que crucen el Jardín hacia la tierra prometida, les da un consejo trascendental. Y esto es que él les advierte de la infinita tentación que les esperan en Canaán, de las distintas circunstancias que ellos iban a atravesar, que ellos iban a vivir, donde ellos se iban a sumergir, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice de la siguiente manera: cuando entres a la tierra que Hashem tu Elohim te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de esas naciones. No se ha hallado entre ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, es decir, koshen kesamim, ni agorero, meonen, ni sortílego, menajesh, ni hechicero, mekashev, ni quien encante, jover, javer, ni quien consulte a fantasma, sha'al ob, ni quien sea adivino con espíritu, y Idoní, ni quien quiera a los muertos, Doresh el Hametim, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Hashem. Y a causa de estas abominaciones, Hashem tu Elohim los echa delante de ti. Perfecto, Tamim, serás para Hashem tu Elohim. Increíble. Increíble. ¿Cuántos tipos de brujería se mencionan aquí? Contémoslo. Dice, no pasarás a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique kosen kesamim, adivinación número 1, agorero meonem, ni sortílego menajesh, ni hechicero mekashef, número 4, ni quien encante jover, número 5, ni quien consulte a fantasma, shoal ob, a los muertos, ni quien sea adivino por espíritu, idoní, número 6, ni quien quiera a los muertos, doresh al haametim, número 7, porque todo lo que hacen estas cosas es una abominación para Hashem. Wow. Wow. Interesante. La Torá nos está diciendo, podemos tener conclusiones o empezar a armar nuestro rompecabezas referente a la conclusión de si existe o no existe. El versículo 13 quizás es el más denso teológicamente hablando de todo el pasaje. Introduce un principio positivo que subyace bajo todas las prohibiciones. ¿Cuál es? Dice, Tamim tiye in Hashem Elohecha. Es decir, sé íntegro, perfecto con el Señor tu Dios, con Hashem tu Elohim. Este mandato, Rabotai Beamorai,
de integridad total para con Hashem, que se conoce como Tamim, implica entera, que implica interés a plenitud, ausencia de fisuras en la confianza con Hashem, que erige como la contraatacará positiva de todas las prohibiciones que lo preceden. Es decir, este pasaje de ser íntegro delante de Hashem Ikbaraj, no nos puede quedar a nosotros dudas de que Hashem exista o no exista, no sé cómo quieran ustedes verlo. Nosotros no tenemos dudas de que Hashem, sabemos que Hashem existe, no tenemos duda de que no exista. Cuando nos dice ser íntegro, consecuentemente, la persona en dar poder, llamémoslo de esta manera, a las fuerzas negativas de la creación, a la Sitra Hará, eso es como símbolo, o eso es como pensamiento de Abodá Zará, de idolatría. Pensar que ir a donde una persona que puede librarme de mis angustias por medio de encantamientos, por medio de amuletos, por medio de sortílegos, etcétera, 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 es sinónimo de Abodá Zará. Espero estar explicándome bien para que ustedes puedan comprender. Estar yo explicándome, sé que ustedes entienden, quizás soy yo el que no me estoy explicando bien. Entonces, Rabotai, no se trata solo en este pasuk que nos está diciendo Shalom Elisheva, no se trata solo de evitar las prácticas concretas del Maaseh referente a lo que es la brujería, sino que se trata de cultivar una actitud fundamental ante este misterio, ante esta condición, ante esta situación tan escabrosa. Consecuentemente, el judaísmo que consulta al adivino, consecuentemente el judío que consulta al adivino o al astrólogo, no solo quebranta una ley, no solo quebranta un din de la Torá, sino que demuestra que su confianza en Hashem no es íntegra. Y ahí es lo que dice, sé íntegro perfecto con Hashem tu Elohim. Una persona también de entre las naciones que dice amar a Hashem Yitbaraj, que dice amar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, etcétera, etcétera. Pero esta persona va ante los astrólogos, los consultan, a los adivinos, etcétera, etcétera, etcétera. Según las leyes de los Benei Noach, él le está quebrantando una ley. ¿Y cuál es esa ley? Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses fuera delante de mí. Y esto demuestra que su confianza en Hashem entonces no es íntegra. Que hay en su corazón un espacio que Hashem no ocupa del todo. Y esta comprensión teológica, Rabotai de Amorai, será la base en la cual los Rishonim y los Aharonim construirán toda la jurisprudencia judía, toda la halajá referente al tema. De manera que el Talmud nos habla a nosotros referente a lo que yo he denominado la anatomía de la prohibición, y es que el Talmud en su doble dimensión de un libro jurídico y un libro a su vez de conversación espiritual a través de los siglos, aborda el tema de la hechicería con una precisión que es al mismo tiempo una disección conceptual y un testimonio histórico. Siendo así, las fuentes principales se concentran en dos tratados. ¿Cuáles son esos dos tratados que se concentra el Talmud para hablarnos a nosotros referente a lo que es la hechicería o la brujería? Masejet Sanedrín, el cual nos dice a nosotros y nos da los parámetros para la cuestión penal, para el asunto penal. Es decir, ¿qué pasa si una persona va y consulta a los hechiceros, a los brujos, etcétera? Masejet Sanedrín nos dice a nosotros qué hacer en este caso. Y Masejet Shabbat nos da la distinción entre superstición prohibida
y curación permitida. ¡Wow! Escuchen bien. Masejet Shabbat nos habla para la distinción entre superstición prohibida y curación permitida. O sea, esto ya va. Esperemos un momento. Esto como que nos está hablando, si nosotros somos ávidos, si somos perspicaces, creo que se dice así, nos está diciendo y curación permitida. ¿A qué se refiere? ¿Será que acaso por medio de la brujería hay curación y es permitida? Pensar así no es correcto. Pero este tipo de pregunta abre ese compás, por lo cual también tenemos que abordarlo para sacar todo concepto de superstición que está totalmente prohibida. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no voy a decir eso. Sigamos, para no meternos en más profundidad. Veamos lo que estudié y lo que les preparé. Masaje Sanedrín 67a nos habla a nosotros del acto y la ilusión. El maasé, es decir, el acto que se hace y lo que es ilusión como tal. La Mishnah, Masaje Sanedrín 67a, establece la distinción fundamental que estructurará todo el debate posterior entre el acto real, es decir, el maasé de la brujería, y la mera ilusión que la persona pueda llegar a ser también. Siendo así, está escrito: Hamehashev aose maase hayat velo haoes et hainaim. El hechicero que realiza un acto es culpable, pero no quien captura los ojos. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto la Gemara? Vamos a verlo, Rabotai. Vamos a estudiarlo poco a poco. ¿A qué se refiere? La expresión ojet et einaim, captura los ojos o toma los ojos, describe lo que hoy llamaríamos como una persona que hace ilusiones, como un ilusionista. Han visto muchos de esos, hay en la calle, por lo menos en Latinoamérica hay muchísimos. Hay muchas personas que se preparan y dan actos de esto en, no sé, en teatros, qué sé yo. La ilusión, son ilusionistas. Hacen cosas que parecieran que son magia. ¿Najón? Entonces, a eso se refiere Maseje Sanedrín 67a, el hechicero que realiza un acto, el hechicero, el brujo que realiza un acto, él es culpable, pero no quien captura los ojos, no quien hace ilusiones. Alguien que crea la apariencia de lo sobrenatural mediante la destreza manual. Se denomina el engaño perceptivo, sin que haya un cambio real en la naturaleza. Para el Talmud, esta distinción es radical, Rabotai, desde el punto de vista penal. Solo el primero, nos dice el Talmud, merece karet, merece la pena de muerte por lapidación. El segundo, aun cuando es un ilusionista, también va a recibir una clase de castigo, pero él va a recibir solamente azotes por rebelión, que se llama Makat Mardut, pero no va a recibir la pena capital como tal. Sin embargo, Rabotai y Amorai, ambos están prohibidos en todos los sentidos. Entonces, está prohibido que yo vaya a un acto de un ilusionista, según el Talmud, es asur. Está prohibido que yo vaya. Está prohibido incluso hacer algo que parezca magia también. De repente ustedes dirán, pero si hay fiestas de niños que se hacen y se contrata a un ilusionista, etcétera, etcétera, otro tema. Estamos hablando de lo que dice la Gemara, Najón. Estamos hablando bajo la jurisprudencia en su marco general como tal. Rabotai, el ilusionista que finge poderes sobrenaturales engaña al prójimo, viola el principio de integridad para con Hashem e imita las prácticas paganas también.
La diferencia es de el grado penal, no de licitud moral que él va a hacer, que está haciendo como tal. Por lo menos en Sudamérica, Rabotay, he escuchado por la radio personas que hablan referente a este tema, que van donde ciertas personas y no sé bien qué es lo que hacen, que le pasan un huevo sobre el cuerpo, una póstula de gallina, y entonces cuando lo abren el huevo está negro, y pare usted de contar una cantidad de cosas. Todo eso son, Rabotay, son ilusiones, son actos que hace la persona, imita prácticas paganas y es asur en todos los sentidos. Masejet Shabbat, que estamos estudiando 67a, nos habla a nosotros de algo sumamente interesante. Y esto que nos habla es de los caminos del amorreo y la curación permitida. ¿A qué se refiere los caminos del amorreo? El segundo eje que nosotros vamos a tocar, el segundo eje de debate talmúdico, se encuentra en Masejet Shabbat, donde la Gemara establece el principio de excepción para las prácticas que tienen finalidades curativas. ¿Usted escuchó lo que dije? ¿Escuchó bien lo que dije? Voy a repetirlo lentamente. El segundo eje del debate talmúdico se encuentra en el tratado Masejet Shabbat, donde la Gemara establece el principio de excepción para las prácticas que tienen finalidades curativas. Y seguramente nosotros preguntaremos cómo se come esto, o cómo nosotros podemos entender esto. Amar Abaye, dijo Abaye, lo asru el adavar shel oni aval davar shel refuá. Dice, solo prohibieron algo que es mera costumbre pagana de embellecimiento. Lo asru berabá amar, pero algo que es para curación. Kol davar sheyes bo mishun refuá ein bo mishun darkei haemori. Pero algo que es para curación no lo prohibieron. Y Rabá dijo, todo lo que tenga propósito curativo no está sujeto a la prohibición de los caminos del amorreo. ¡Wow! Una discusión en el Talmud. ¿Cómo podemos entender esto? Porque pareciera ser que está dando permiso de hacer brujería para poder buscar la sanidad en algo, y pare usted de contar. ¿Cómo podemos entender entonces esto nosotros? Recuérdense que estamos viendo lo que enseña el judaísmo referente a la brujería. Así está en el título, pero no pude hacerlo para que me quedara por aquí arribita. Traté de hacerlo, pero no me salió, no sé qué pasó. En fin. Entonces, Rabotay, una vez más lo digo. Dijo Abaye, solo prohibieron algo que es mera costumbre pagana de embellecimiento, pero algo que es para curación no lo prohibieron. Y Rabá dijo, todo lo que tenga propósito curativo no está sujeto a la prohibición de los caminos del amorreo. Este principio talmúdico, conocido como Darkei Haemori, los caminos del amorreo, es quizás la herramienta conceptual más flexible de toda la jurisprudencia judía en materia de magia y de superstición, de brujería, hechicería, etc. Su lógica aquí, Rabotay, es doble. Y tenemos que tenemos que forzarnos en comprender qué se está diciendo aquí, y de mi parte voy a hacer todo lo posible para explicarlo bien y no queden dudas. Aquí nos habla entonces que este principio talmúdico, conocido como Darkei Haemori, es quizás la herramienta conceptual más flexible de toda la jurisprudencia en materia de hechicería, magia, brujería, etc. y superstición. Consecuentemente, su lógica es doble. ¿Por qué es doble? Porque por un lado, el judaísmo condena la imitación acrítica de las costumbres paganas, aunque no haya idolatría explícita ahí,
pues esa imitación erosiona la identidad y la integridad del pueblo judío, pero por otro lado, reconoce que el conocimiento curativo puede habitar en prácticas que a primera vista parecen supersticiones y no condena lo que tiene eficacia real al servicio de la vida. Interesante, ¿sí o no, Rabotai? ¿Están conmigo lo que estoy diciendo? Sé que en Latinoamérica está de día, ahorita no sé qué horas son, las 2, 3 de la tarde, no sé qué horas sean, 1 de la tarde, algo así, pero pónganme ahí, estoy con usted, Rab, aquí vamos ahí, vamos dándole, vamos ahí, vamos bien. O no, vamos bien, pero estamos mal, como una vez dijo un político en mi querido país de Venezuela. Bueno, no nos metamos en política. Entonces, Rabotai, wow, interesante. Por otro lado, entonces está el reconocimiento curativo que puede habitar en prácticas que a primera vista parecen supersticiosas y no condenan lo que tiene eficacia real o eficacia real al servicio de la vida. Consecuentemente, los conceptos fundamentales que emergen de esta discusión talmúdica y que estructuran toda la jurisprudencia posterior son 5. 5 puntos. Número 1, Rabotai, Beamorai. Número 1 tenemos, ya les digo, tenemos el Maasé. ¿Qué es el Maasé? ¡Wow! Arnoldo, así es. El Maasé. El Maasé es el acto real con efecto en la naturaleza. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Una vez más, vamos a ir lento. Vamos a recapitular. Qué bueno, Baruch Hashem. Vamos a recapitular. Creo que no debía haber hablado de estamos mal pero vamos bien. O cómo es, estamos bien pero vamos mal. Porque nos desconcentramos. Nos desconcentramos, Arnoldo. Que quiero dar un pequeño chiste en medio de la enseñanza. Que la enseñanza es fuerte. Pero bueno, regresemos otra vez. Estamos hablando aquí, Rabotai Beamorai, de lo que nos dice el Talmud, Masejet Shabbat 67a, Amar Abaye, lo asru el adavar shel noy aval davar shel refuá. Dijo Abaye, solo prohibieron algo que es mera costumbre pagana de embellecimiento, pero algo que es para curación no lo prohibieron. Y Rabá dijo, todo lo que tenga propósito curativo no está sujeto a la prohibición de los caminos del amorreo. Y esto es sumamente interesante. Este texto en la Gemara es sumamente interesante. Este principio que está en el Talmud, conocido como Darkei Haemori, ¿por qué? Porque los caminos del amorreo se traduce así, Darkei Haemori, es quizás la herramienta conceptual más flexible, donde hay una permisología, llamémosla así, de toda la jurisprudencia, es decir, de toda la halajá en materia de acontecimientos de brujería, magia, superstición, hechicería, todo lo que usted puede imaginarse en este sentido. Saludos, TP. Su lógica que nos dice aquí, su lógica es doble. ¿Por qué? ¿Por qué es doble? Porque por un lado, el judaísmo, la Yahadut, condena la imitación acrítica de las costumbres paganas, ya lo vimos anteriormente, lo condena en todos los sentidos, aunque no haya idolatría explícita, es condenada, y pues esa imitación, eso que están imitando, Hasbe Shalom lo aleinu, erosiona la identidad y la integridad de Am Israel, de la Yahadut. Pero tenemos otra parte que reconoce este texto del Talmud, reconoce que hay un conocimiento curativo que puede habitar en práctica
prácticas que a primera vista parecen supersticiosas y no condena lo que tiene eficacia real al servicio de la vida. No condena lo que tiene eficacia real al servicio de la vida. Wow. Consecuentemente, los conceptos fundamentales que emergen de esta discusión talmúdica, Rabotai, y que estructuran toda la halajá posterior de eso, son 5. ¿Cuáles son esos 5 puntos? El maasé. ¿Qué es el maasé? Es el acto real con efecto en la naturaleza. Es decir, lo que la persona hace realmente de brujería con un efecto en la naturaleza. Número 2, el ojes einaim, la ilusión óptica, que no hay un cambio real, los ilusionistas. Está el otro punto, que es el darkei haemorí, que es los caminos de los emorí, como dije anteriormente, de los amoreos, y también podríamos decirse que eso es la imitación de costumbres paganas prohibidas. Y tenemos el otro punto, que es la refuá, es decir, la curación o propósito curativo que exime de la prohibición. Y por último, tenemos el lahash, susurro o encantamiento, cuya permisibilidad depende de su finalidad y su contenido. ¡Wow, Rabotai! ¡Qué duro! ¡Qué duro, no! O digámoslo mejor, ¡qué interesante! Cómo de este texto del Talmud se desprenden ahora estos puntos de los cuales es necesario también que nosotros veamos y estudiemos y analicemos a qué se está refiriendo. Entonces, ¿es permitido o no es permitida la brujería? ¿Cómo cuadra todo esto, Rabotai? Es interesante. Vamos a estudiar un poco más. Hay una gran discrepancia, un gran debate, o llamémoslo, el gran disenso medieval, ilusión o ciencia oculta. Es el título que le puse. El debate más apasionante de toda la literatura rabínica sobre la brujería se libra en el periodo de los Rishonim. Ayer vimos algo de eso. Los grandes comentaristas medievales, cuyas opiniones definen el mapa del pensamiento judío hasta nuestros días. En el corazón de ese debate se sitúan dos gigantes que desde posiciones antagónicas marcaron para siempre las líneas de la disputa en el pensamiento judío referente a este tema. Por un lado, la racionalidad o el racionamiento del Rambam, pero por otro lado, llamémoslo así, la superstición de Nachmanides. Siendo así, Rabotai Beamorai, el Rambam, nos da la postura racionalista como lo vimos ayer y vamos a retomarlo hoy una vez más. Rabbi Moshe ben Maimón, conocido por su acrónimo como el Rambam, es quizás la figura intelectual más fluyente de toda la historia judía posterior al cierre del Talmud. ¿Nacido en dónde? Nacido en Córdoba bajo el dominio almorávide, perseguido junto a su familia por el fanatismo almohade que convirtió el esplendor de la España judía en cenizas, Maimónides vivió en constante movimiento hasta establecerse en Fustat, en el Cairo, donde ejerció como médico de la corte del sultán y como líder espiritual de la comunidad judía de Egipto. En su Mishneh Torah, el Rambam Maimónides redacta en un hebreo de una manera muy cristalina, de una manera muy especial, a lo largo de 10 años de trabajo que tardó en escribir el Mishneh Torah, un trabajo titánico,
representa el primer intento sistemático de codificar toda la totalidad del derecho judío. Y aquí nosotros nos vamos a basar en las fuentes de él. En su Ilhot Abodah Kohavim, que se traduce por alguna, lo tradujéramos como las leyes sobre la adoración de los astros, es lo que se traduce. Un momento, listo. En el capítulo 11, el Rambam formula su posición con claridad cortante, que es la característica de él. Él dice, miren lo que dice Maimónides: todas estas cosas son falsedad y engaño con los cuales los antiguos gentiles engañaban a las naciones para seguirlos. No es apropiado para Am Israel, que son sabios y perpicaces, dejarse atraer por estas vanidades, ni imaginar que tienen alguna utilidad. Cualquiera que crea en estas cosas y similares y piense en su corazón que son verdaderas y sabias, aunque la Torá las prohibió, he aquí que no es sino de los necios y de los faltos de conocimiento, en la categoría de las mujeres y los niños pequeños cuyo intelecto no está completo. Así escribió el Rambam referente a todo eso de la adoración de los astros, de la brujería, encantamientos, hechicería, etcétera, etcétera. En conclusión dijo, Stuyot, todo eso son tonterías. Tonterías que entran en la categoría de las mujeres, con todo el respeto a las mujeres, lo dice el Rambam, no lo digo yo, que las mujeres creen tonterías y los niños pequeños, por ser niños pequeños, también creen tonterías. ¿Por qué? Porque su intelecto no está completo. Ojo, ojo, no lo digo yo, lo dice el Rambam. Mujeres, si quieren pelear, peleen con el Rambam, no peleen conmigo. Lo dice el Rambam, donde Mishneh Torah Hilchot Abodah Kohavim 11:16. ¿Y cómo van a hacer para discutir con él? No sé. Entonces, Rabotai, la argumentación del Rambam descansa sobre varios pilares filosóficos que son en última instancia afirmaciones teológicas. En primer lugar, Hashem Yitbaraj es el único poder real en el universo. No hay Ein Od Milvadot, no hay nada fuera de él. Y ahí se basa el Rambam. Hashem es la completitud de todas las cosas. Afirmar que existe una fuerza que puede alterar la naturaleza al margen de Hashem sería introducir un dualismo implícito. La persona que pueda llegar a creer que realmente existe la brujería, que existe la hechicería, que viene alguien y tiró algo para mi casa y se empezaron a mover los objetos y se abrieron las puertas, etcétera, y vi los fantasmas, vi a Gasparín, qué sé yo, bejule, dice el Rambam, eso es Abodah Zará. Pensar en eso es Abodah Zará, porque sería como introducir un dualismo implícito de Hashem Yitbaraj. Es una fisura en el monoteísmo radical que el Rambam considera el núcleo del judaísmo, la creencia en Hashem en todos los sentidos. Interesante, ¿no? Arnoldo coloca, la brujería le hizo mucho daño a mi país, Venezuela, por un motivo, eso se debe. Pero escucha lo que estamos diciendo. Arnaldo, escucha lo que estamos diciendo, lo que dice el Rambam. El Rambam está diciendo que Dios es el único poder real en el universo. De manera tal que al decir que la brujería tiene poder sobre algo, entonces es decir que Hashem no se mete ahí, que Hashem no tiene poder sobre eso. Y afirmar que existe una fuerza que puede alterar la naturaleza al margen de Hashem, sería introducir un dualismo implícito de lo que nosotros creemos que Hashem es uno solo. Eso sería una fisura en el monoteísmo radical que el Rambam considera el núcleo del judaísmo. Shalom, Jaim. Fuerte abrazo. Rabotai, en segundo lugar, las leyes de la naturaleza instituidas por Hashem
en la creación son estables e inviolables. El hombre no la puede alterar, hablando en un aspecto metafísico como tal. Lo altera ensuciando la naturaleza, cortando árboles, matando animalitos, pobrecitos, etc. Consecuentemente, lo que la gente llama magia es en realidad, según para el Rambán, o bien engaño óptico, o bien explotación de propiedades naturales desconocidas para el vulgo. Es decir, que como la persona no conoce, otro que es aprovechado le saca provecho, valga la redundancia, de lo que él desconoce en el campo, digámoslo así, de la brujería, para hacerle creer en la brujería, por falta de conocimiento de la otra persona. O bien, dice el Rambán, un fraude puro y simple. Dice así el Rambán. En tercer lugar, y quizás con mayor profundidad, el Rambán interpreta las prohibiciones de la Torá no como un reconocimiento de la eficacia de la brujería, de la magia, de la hechicería. Ojo, una vez más lo digo. En tercer lugar, y quizás con mayor profundidad, el Rambán interpreta las prohibiciones de la Torá de consultar hechiceros, etcétera, 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 no como un reconocimiento de la eficacia de la magia, de la brujería, de todo eso, del ocultismo, sino precisamente como lo contrario. Si la Torá prohíbe consultar a los adivinos y los hechiceros, es porque estos engañan al pueblo. Así dice el Rambán. Engañan a Am Israel. No porque tengan poderes reales. La prohibición protege, en palabras del Rambán, la prohibición protege de la estupidez y del engaño, no del peligro sobrenatural. Entonces, si esto es así, según el Rambán, ¿qué pasó con lo que hizo Bilán y Balak? ¿Qué pasó con lo que estudiamos ayer, que los hijos de Israel salieron por las puertas de los chacales y ellos quedaron enmudecidos? Vean el video anterior. Esta posición, recordemos que es la posición radicalmente racionalista del Rambán, lo cual tendrá consecuencias prácticas de enorme alcance. El judío que siga al Rambán no necesita temer a la brujería. No hay nada que temer porque no existe ningún poder real detrás de ella. El miedo a los hechizos es en sí mismo una forma de superstición que el Rambán condena con la misma energía que la práctica de la magia. Interesante, ¿no? Pero esa es la posición del Rambán. Por lo tanto, viene Nachmanides, el Rambán con N, y nos habla de la postura mística. ¿Qué nos dice Nachmanides referente a esto? Y mañana te invito a que te conectes a la misma hora, a las 8:30 hora Jerusalén, hora Israel, donde vamos a ver qué nos dice Nachmanides referente a la postura mística que está en contra de lo que enseña el Rambán. Y de ahí dijimos que hay dos bifurcaciones, una racionalista y la otra la postura mística. Vedrat Hashem, Bli Neder, mañana vamos a seguir con este interesante estudio. No se lo pierdan, Rabotai, si hay personas que estén interesadas en escucharlos, invítenlo. Nos vemos mañana, seguimos estudiando, que tengan todos una linda noche, un fuerte abrazo, gracias por conectarse. A todos los que están, la brujería es parecido como comer tolaí, lo más bajo de los bajos. Así es, Jaime. Así es, querido. La brujería no tiene ningún efecto sobre nosotros. Así es, toda Rabat, toda la Jomaira, gracias a ti por conectarte. A todos los que se conectaron, muchas bendiciones. Por favor, siempre les digo, cuídense, hagan lo que es bueno delante de Hashem. Lenis, todo lo mejor para ti. Muchas bendiciones a todos los que están. Vamos a saludar antes de despedirnos a los que se conectaron. A los que veo, dicen que hay 13. Está mi linda secretaria y esposa, Omaira, Lenis, Elisheva, Arnaldo, Jessica, Cristiano, Danilo, Isabel. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.
Lástima que habían personas que estuvieron ayer, no estuvieron hoy. A lo mejor se contrariaron, no sé. En fin, esto queda para el YouTube. Síganme en mi canal de YouTube. Por favor, ayúdenos a crecer. Recomiéndenos también. Pónganle me gusta a los videos para que de esta manera pueda llegar a personas que estén interesadas a estudiar estos temas. Cuídense mucho. Les aprecio desde aquí, desde Jerusalén. Muchas bendiciones, todo lo mejor para ustedes. Ya ustedes van a ver que al final de este shiur hay unas recomendaciones que dan nuestro jajamín referente a todo este tema, referente, Shalom David, referente a la brujería, qué pasa si una persona cree que le hicieron, qué debe de hacer, cómo debe conducirse, a quién debe de buscar, etcétera. Cuídense mucho, todo lo mejor. Un fuerte abrazo.